Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema con nuestra expertísima de este mes que a mí me preocupa, a ti te preocupa, nos preocupa y nos ocupa, porque vamos a hablar de niños, de familia y de tecnología, de uso de las pantallas, que la mayoría de las familias con las que trabajo consideran que es una de las principales batallas que tienen en el día a día y necesitamos muchísima ayuda para que no nos arrastre, para que no se deterioren muchísimo las relaciones familiares, para que nuestros hijos tengan la dosis de pantalla que es adecuada y que sea saludable. Y para eso tengo a una súper expertísima que es Cristina Carbonell Valls. Ella ha creado una página web, Cristic, todos son Cs, CRISTIC, cristic.com, y es una página web, si entras lo verás, llena de pautas y ayuda precisamente para orientarnos en el uso de la tecnología. Pero además ella es profe, es consultora pedagógica, da clases en la universidad, asesora a instituciones y su objetivo es proteger los derechos de los niños y adolescentes, tanto dentro como fuera de Internet. Cristina, hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Amaya. Ay, perdón, no he dicho cuál es tu canal de Instagram, por si preferís Instagram, es Cristic, también todo con C, 2 Day, D-A-Y. Cristic 2 Day sería. Eso es. Ujú. Pues, Cristina, yo sé que tienes muchas cosas que contarnos. Pensando que las personas que nos están escuchando son madres y padres, Ujú. ¿cuál es ¿qué hacemos con esto de la omnipresencia de las pantallas? ¿Cómo lo tenemos que abordar? Mm. Mira, me ha gustado mucho cuando has hecho la introducción porque decías que es un tema que efectivamente nos preocupa y sobre todo yo creo que nos quedamos con la segunda parte que decías, ¿no? Que nos ocupa, ¿no? Es innegable que hoy en día la tecnología forma parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y debemos aceptarlo, es así. Y aún así eso no significa que tengamos ni que por un lado dejarnos ir, ¿no? Y que nuestros hijos hagan un uso cualquiera porque pensamos que estamos en la era tecnológica, ni tampoco que intentemos poner puertas al río y negar lo evitable, ¿no? Entonces, sí que es importante, prácticamente como todo en cuestión de educación, el establecer normas y límites, ¿no? Y de hecho ahora iremos hablando y tratando estos temas y veremos que desde mi enfoque, como yo lo suelo trabajar, es que todo lo que tiene que ver con tecnología al final tiene que ver más con la palabra de educar y de acompañar y de poner normas y límites y asesorar, que no tanto en la parte de tecnología, ¿no? Del mismo modo que hacemos en otras tantas facetas de la crianza, ¿no? De nuestros hijos. Sí, porque es verdad que les abandonamos un poco, ¿no? Ahí está con el móvil y Sí. que sea lo que Dios quiera. Sí, Em, muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Somos los primeros que estamos en la pantalla, nos quejamos de que ellos quieren usarla, pero somos los primeros que estamos mirando muchas veces el móvil y después también con frecuencia decimos, bueno, ellos son ya de una nueva era, son nativos digitales, ¿no? Saben más que nosotros y yo creo que es el primer mito que deberíamos empezar rompiendo. Porque si nosotros nos situamos como no nativos digitales y ellos sí, estamos poniendo el foco en que ellos saben y por lo tanto nosotros nos ponemos, ¿no? como en un segundo lugar. Y el hecho de que ellos sepan toquetear, que no tengan miedo, que investiguen, no significa que sepan hacer un uso consciente, responsable, adecuado de la tecnología. ¿Mm? entonces, ¿cómo iniciamos esa educación de la que tú hablas? Yo soy una madre, tengo un hijo Mm. de 4 años, luego nos cuentas con un hijo de 10 y con un hijo de 15. ¿Qué Ujú. hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para educar? Hmm. Mira, lo primero es, hoy en día sabemos, ¿no? que hay muchos expertos y también estudios, algunos más rigurosos y otros que no tanto, que nos hablan de el tiempo en pantalla, que deberían pasar nuestros hijos según la edad, el tipo de contenidos. Entonces, yo creo que está muy bien asesorarse y ahora entramos en detalle en estas cuestiones, pero para mí, sobre todo, lo primero que haría es plantearnos cada familia de manera individualmente con la información sobre la mesa sobre qué es lo recomendable en cuanto a edades, contenidos. Una vez tenemos esta información contrastada, ya dejar de fijarnos en lo que hace el resto y decidir qué normas establecemos en nuestra familia, ¿no? Porque muchas veces caemos en el uso de la tecnología por la presión del entorno.
¿no? Pues mi hijo de 4 años, que a lo mejor ya me empieza a hablar de que ciertos niños en la clase juegan a tal videojuego, otros que ven no sé qué serie en YouTube o en Netflix, ¿no? Y muchas veces nos fijamos en eso y en base a eso nos vamos adaptando. Entonces, en vez de esto, lo que deberíamos hacer es primero pensar qué uso de tecnología hacemos en casa y qué uso queremos hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de niños pequeños, estamos hablando primera infancia, lo que sí están de acuerdo los expertos es que en cuanto menos tiempo pasen delante de una pantalla, mejor. O sea, esto sería en general en todas las edades, ¿no? Pero especialmente etapa 0-3, a ser posible el mínimo tiempo de pantallas. ¿El ¿Sí? mínimo tiempo de Ahora, pantallas es cero? el mínimo tiempo de pantalla recomendable sería 0. Aún así, para mí, más que el tiempo, sobre todo sería el tipo de contenido. ¿Sí? Porque no es lo mismo que pongamos a nuestro hijo o nuestra hija ciertos dibujos de la tele que no son ni adecuados para ellos, que no, por ejemplo, pues que estemos haciendo un Zoom con la familia, porque a lo mejor los abuelos viven lejos, o que en momentos puntuales haga uso de alguna aplicación educativa que además está pensada para su edad y que estamos nosotros a su lado guiándoles, ¿no? Aquí habría que ver también el tiempo, ¿no? Pero cuando son momentos puntuales con una intención y un acompañamiento, si no está dejando de hacer otras cosas que tiene que hacer, como el juego al aire libre, el aburrirse, el leer cuentos, el jugar con amigos, no habría mayor problema. ¿Mm? Mira, voy a hacer un poco de resumen porque has hecho cosas que además en Relájate y Educa las repetimos todo el rato. Me está encantando Ujú. oírte porque somos muy complementarias. Nos estás diciendo que seamos nosotros, la familia, los que decidamos el modelo de familia que queremos tener y que no reproduzcamos la familia del vecino o de o de nuestros hermanos o de nuestra mejor amiga, sino que Ujú. nosotros creemos nuestra propia familia. Además, nos dices que hay algo muy importante, que es la intención. ¿Para qué lo Ujú. estamos utilizando? ¿Para hablar con los abuelos porque no me queda otra? Sí, pero para rellenar el vacío del día a día, Exacto. ¿no? Que no sea tanto ocio, sino que haya una Ujú. intención y ahí Sí. la tecnología es nuestra herramienta. Y cuanto Ujú. menos mejor. Pues este es el Exacto. resumen de este primer bloque que no Sí. estás hablando ni siquiera solo de las tecnologías, sino que estás hablando de cómo enfocar la vida. Exacto, sí, al final es por eso, ¿no? Decíamos que a lo mejor no tiene tanto que ver con la tecnología que tanto nos preocupa, sino en cuanto a cuestiones de crianza, pues lo mismo con la comida, ¿no? Sabemos que nuestros hijos en el día a día tienen que llevar una dieta variada, saludable, donde haya fruta, verdura, pescado. Y eso no quita que a lo mejor, pues de vez en cuando, pues pueda tomar una tarta o un helado, ¿no? El problema sería cuando es a menudo y estamos dando cada día ese helado en lugar de la fruta. Claro. ¿Sí? Pues lo mismo en cuestiones de tecnología. ¿Mm? ¿Y si mi hijo no tiene 4 años, sino que tiene 10? Ujú. Claro, cuando nuestro hijo va creciendo, muchas veces el tema se complica porque precisamente el entorno, lo que decíamos, está más en contacto con la tecnología y por lo tanto ya el niño pues escucha ciertos videojuegos que juegan los amigos, que quedan a lo mejor incluso online para jugar y aquí vendríamos, o sea, los consejos estos generales servirían del mismo modo, ¿no? Si está pidiendo, por ejemplo, una consola, pues en vez de comprar la consola porque toca y porque toda la clase la tiene, pues a lo mejor es más pensar, oye, ¿vemos a nuestro hijo, a nuestra hija preparada para tener una consola? En caso que sí, ¿qué tipo de consola? Porque no será lo mismo a lo mejor la Nintendo Switch que la PlayStation. ¿Sí? No será lo mismo un dispositivo en el que el niño juegue de manera individual que un dispositivo que usemos, por ejemplo, en la televisión del salón, donde podemos jugar todos en familia, ¿no? Y entonces ya se convierte en una actividad familiar en vez de una actividad individual. Por lo tanto, en el caso que vayamos dando pasos hacia adelante, hacia la tecnología, lo importante es que establezcamos esas normas, esos límites con ellos, ¿sí? Y es importante además que los establezcamos en momentos donde no hay conflicto, porque muchas veces está jugando, lleva ya un buen rato, vemos que ya es la hora de cenar y en ese momento se acaba la pantalla, cerramos, hay el gran pollo, ¿no? Y es donde viene el problema, ¿no? Anticipémonos y antes de que esto suceda, vayamos a ver, mira, hemos decidido comprar esta consola o a lo mejor ya la teníamos, hasta ahora no teníamos normas, vamos a empezar. ¿Qué días vamos a jugar?
¿no? Por ejemplo, y en función del horario, de lo que consideremos, pues podemos decidir un día, 2 días a la semana, lo que sea. ¿Qué tipos de juegos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para acabar? ¿No? Ir estableciendo estos pasos y además es importante que obviamente nosotros como adultos tengamos esas normas más o menos claras en nuestra cabeza, pero que no vayamos a nuestro hijo o nuestra hija con una imposición, sino que nos sentemos en ese momento de calma y con ellos diseñemos este plan de pantallas, ¿sí? Como una oportunidad de comunicarnos y de que ellos sean partícipes de estas decisiones y que sepan cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. ¿Mm? Y luego me gustaría que habláramos de adolescentes, pero antes quiero hacer Ujú. un inciso. ¿Qué pasa cuando hemos acordado todos juntos esos tiempos, esos parámetros, qué se hace, cuándo se hace, cómo se apaga y apagamos en el momento en el que hay que pagar y apagar y hay una explosión Ujú. brutal, ¿no? Que cómo podemos actuar los padres, cómo podemos contener a los niños en el caso en el que apaguen, porque luego hay otras situaciones en las que se niegan a apagar Ujú. o no son capaces de esperar hasta mañana, que es cuando puedo tener pantalla y te lo pido y te lo pido y te insisto. ¿Qué pasa con esta parte compulsiva que Ujú. genera desbordamientos en los niños cuando no lo tienen y una mm, voracidad Sí, pues, para sí, conseguir acceder cuando no tengo cuando no se supone que no puedo tener acceso? ¿Qué hacemos sí. con eso? Sí, esto es importante. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí que es verdad que tenemos que tener claro que a pesar de que hayamos hecho ese plan familiar, esos acuerdos, que los niños estén de acuerdo con nosotros y que todo haya llegado a un consenso, a pesar de ello, eso no quita que vaya a haber conflictos con las pantallas, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener claro este tema y más cuando estamos iniciando este proceso de llegar a acuerdos, ¿no? Es como todo, al final cuando llevas una rutina y el niño ya lleva meses sabiendo que el tiempo de pantalla es X y por lo tanto cuando ha llegado el momento hay que apagarlo, pues poco a poco con el hábito van entendiéndolo, ¿no? Pero es normal que se creen estos conflictos. Aquí hay varias estrategias. Por un lado, si realmente estamos viendo que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo esta reacción tan explosiva, esto puede ser ya un indicador de que a lo mejor estamos o bien usando un tipo de juego que le está poniendo nervioso, ¿sí? Un contenido que le está alterando, o bien que a lo mejor ha estado demasiado tiempo, ¿no? Que a lo mejor el tiempo que habíamos establecido en su caso es demasiado. ¿Sí? Porque al final las pantallas y más según qué tipos de juegos, pues bueno, nuestro cerebro está continuamente sobreestimulado y les va alterando. Entonces, habría que revisar a lo mejor si hay que hacer pues quizás menos tiempo de pantalla, aunque sea dividido en más días, quizás, o hacerle también partícipe y ver, mira, vemos que con este tipo de juego, fíjate cómo te pones, ¿no? No te sientes bien después de jugar. Tú juegas para pasártelo bien y en vez de eso acabas muy enfadado, ¿no? Pues tendríamos que a lo mejor buscar otro juego. Esto a veces ha pasado, ¿no? Con aplicaciones. Ahora está muy de moda tipo Stumble Guys y estas que son muy estresantes porque son tipo una carrera, se ponen muy nerviosos. Bueno, pues si este te estresa y en tu caso no te va bien para divertirte, busquemos otra opción, ¿sí? Esta sería una posibilidad. Y luego también hay estrategias de anticipación. Por ejemplo, si nosotros pactamos media hora de juego, pues una posibilidad sería que cuando queden 5 minutos le vamos avisando. Y, por ejemplo, en el caso de videojuegos o capítulos de series, también está bien que a lo mejor pactemos que más que el tiempo, decir, mira, ahora empieza el último capítulo, que son 5 minutos, y cuando acabe apagamos. O empiezas esta partida y cuando acabemos guardamos y seguimos otro día, ¿no? Es intentar también ponernos un poco en su lugar si a nosotros también de golpe nos viene nuestra pareja y nos dice, mira, apaga ya el ordenador con lo que estás haciendo del trabajo, cierra ya porque ya nos vamos. Bueno, a lo mejor estás a medias, ¿no? Y le pides, mira, dame 2 minutos. Pues intentar llegar a esos acuerdos anticipatorios. ¿Mm? Y eso no quita que lo que decimos, ¿eh? Que a lo mejor aún así habrá el mal humor, el enfado y de aquí, cuando esté más relajado y esté tranquilo, es cuando hablamos, oye, ¿te lo estás pasando bien cuando juegas? Porque vemos que luego estás de este modo, ¿no? Vamos a intentar buscar otras opciones. ¿Mm? Em, ¿Tiene sentido prohibir aplicaciones, prohibir videojuegos? O sea, no quiero que en esta casa haya TikTok, está prohibido. O no quiero que en esta, o está prohibido jugar a Fortnite.
Mm. Mira, muchas veces tenemos hoy en día la palabra prohibir que parece un poco como muy fuerte, ¿no? Nos parece como no hablamos de prohibición. Yo siempre, de hecho, hablo más de educar que de prohibir, pero aún así, si nos ponemos técnicos, al final la prohibición es un límite, ¿no? Del mismo modo en que yo en mi casa no permito, qué sé yo, que mi hijo beba una cerveza teniendo 8 años y en ningún caso he tenido que llegar a esa prohibición, verbalizarla, porque ya se sobreentiende, ¿no? Que no va a ser por él. Pues si no nos gusta usar la palabra prohibir, no la usemos, pero sí que está claro que hay normas y límites que debemos establecer nosotros como adultos y que por lo tanto tenemos que acatarlas, ¿no? Y por ejemplo, TikTok, redes sociales, están pensadas para cierta edad y por lo tanto, del mismo modo que no se me va a ocurrir darte una cerveza teniendo 8 años porque el alcohol para menores no se puede, pues lo mismo esta aplicación en casa no va a entrar como mínimo a partir de esa edad. Luego a partir de esa edad veremos y según tu madurez y según qué normas establezcamos, quizás lo pondremos. Pero yo creo que tenemos que perder un poco la palabra prohibir cuando estamos, perder el miedo a esa palabra de cuando estamos educando y al final verla como un límite más. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no prohíbo las pantallas en casa, pero sí que están muy limitadas. Y se utiliza, por ejemplo, el sábado 1 hora máximo para jugar y luego la película de los viernes en familia. ¿No? Y no es una prohibición, es una norma que hemos pactado y que todos conocemos. ¿Mm? ¿Y qué pasa cuando ya son más... cuéntanos un poco cómo lo enfocas tú con adolescentes. Tengo alguna Ujú. pregunta para adolescentes, pero ¿cómo lo enfocas tú con niños adolescentes? Porque en adolescencia es más difícil poner esos Sí. límites, conseguir que apaguen, Mm. tienen más autonomía, tienen su propio teléfono. Mm. Hay mucha presión también social con los otros compañeros y, por ejemplo, un tema estrella es el tema del móvil, ¿no? ¿A qué edad llega el móvil? Hoy en día hay muchas iniciativas de intentar retrasarlo cuanto más tiempo mejor. Bueno, se hablan de distintas edades. En general, a mí me gusta más hablar eso, ¿no? Más de nivel madurativo que de realmente una edad que sea mágica y uniforme para todos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones son estas: mucha comunicación, mucho diálogo, normas, límites, sabiendo que se van a enfadar cuando los saltemos y sabiendo aún así que tenemos la seguridad de lo que decíamos, ¿no? Si yo me he leído las recomendaciones por expertos, las recomendaciones de la OMS, si yo tengo esta seguridad y además he hecho esta reflexión de qué tipo de tecnología quiero en mi casa y para qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tú siendo un chico o una chica de 16 años, quizás ya te he dado tu primer móvil, pero vemos que aún así hay que limitar el uso, porque tú estás estudiando y no puede ser que tu cerebro continuamente reciba impulsos, porque después cuando tengas que estudiar no vas a tener una recompensa inmediata. ¿No? Tú estudias durante muchos días para obtener una nota y esa nota luego estás preparando para, por ejemplo, la selectividad. Entonces, explicarles cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos afectan las pantallas en cuanto al uso de videojuegos o redes sociales, ¿no? De cómo necesitamos estos estímulos, también les ayuda a entender. Y aún así se enfadarán y habrá discusiones y habrá problemas, ¿no? Y del mismo modo que también se enfadarán cuando les toque a lo mejor pescado para cenar y no por eso les daremos una pizza porque se ha enfadado, pues lo mismo nos tocará hacer con el tema de las pantallas. Esto que dices está muy bien porque una de las cosas que nosotros nos encontramos en Relájate y Educa es a muchísimos padres que han tirado la toalla con respecto a Mm. ser ellos los responsables de lo que ocurre en casa con Sí. las pantallas. Es que solo quiere ver la tele, es que todo el rato Mm. me pide el móvil, es que no me hace caso cuando le digo que apague, es que yo le digo que no meta el móvil en la habitación, pero lo mete y duerme con el Mm. móvil. Y entonces es Mm. como que los padres hemos claudicado. Y Mm. como tú dices, no hay que claudicar, sigue siendo nuestra Claro. responsabilidad de adultos, ¿no? Exacto. Sí, y yo creo que empieza también por el hecho de pensar que mientras sean menores, ¿no? Especialmente que estamos hablando en este caso, no regalemos un móvil. O sea, el dispositivo es nuestro y nosotros lo cedemos. Y partiendo de aquí ya la cosa cambia, ¿no? Porque lo dejamos y se lo cedemos del mismo modo pues que hay otras cosas, ¿no? De casa que también usa más él que nosotros, ¿no? Pues en este caso este dispositivo lo vas a estar usando tú, pero vamos a establecer unas normas de qué es lo que podemos hacer, en qué momentos se aparta y cómo lo vamos a gestionar si alguna de estas normas no se cumple.
¿sí? Y no hace falta llegar a castigos que no estén relacionados, por ejemplo, si has usado más el móvil de la cuenta, pues no sales el fin de semana, que en este caso no tendría nada que ver, sino vamos a establecer un tiempo y, oye, si vemos que no respetas este horario, pues ¿qué consecuencia vamos a buscar? ¿No? Pues a lo mejor si hoy te has pasado con el tiempo, mañana habrá menos tiempo del dispositivo, ¿sí? Me gusta mucho eso de no regalarles el teléfono, sino que sea tuyo, Mm. del adulto, que se lo cedes, ¿no? Que se lo dejas. Claro, Está muy exacto. bien, Y es que además nosotros somos los que estábamos pagando la conexión a Internet, ¿no? Que muchas veces claro. nos quejamos que lo usa mucho. Bueno, ¿quién le ha dado este aparato? Porque ellos para empezar no trabajan, no tienen poder adquisitivo para comprarse ni el dispositivo ni la conexión, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad y por supuesto que es difícil y por supuesto que habrá muchos retos, ¿no? En el día a día, pero no por ello debemos abandonarles. ¿Mm? ¿Qué opinas de de que los chavales tengan que compartir las contraseñas con los adultos y que de vez en cuando nos metamos en sus redes sociales? A ver qué está pasando en WhatsApp, en Instagram. Mm. A ver, es un tema delicado, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy partidaria de que sí que cuando demos ese dispositivo y pactemos qué redes van a utilizar o no y qué aplicaciones se van a descargar, yo sí que creo que es bueno que, por ejemplo, ellos sepan que en cierto sitio han apuntado las contraseñas por si en cualquier momento pasara algo, pero que del mismo modo nosotros también nos comprometemos con ellos y lo cumplamos, que no vamos a estar entrando ni cotilleando para mirar si hace, si no hace, qué dice, qué no dice, ¿no? Entonces, esta confianza mutua de yo sé que tú vas a hacer un buen uso del dispositivo, del mismo modo que tú sabes que yo no voy a acceder con tus datos para cotillear, ¿sí? Intentar llegar a este pacto, pero que en algún momento dado, si pasara cualquier cosa, pues que podamos acceder y ayudarte. ¿Mm? Y Cristina, ¿tú eres partidaria de que usemos controles parentales, de que usemos aplicaciones que nos ayudan, sobre todo para pagar? Mm. Mm, no soy partidaria si nuestra intención es delegar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo en esta herramienta de control parental. Que muchas veces cuando doy talleres y charlas sobre precisamente infancia y pantallas, las familias vienen buscando, ¿no? Esto, ¿eh? El control parental, cómo ponerlo en el dispositivo. Bueno, yo creo que al final si estás este rato estableciendo el control parental y luego ya te olvidas, estás delegando tu trabajo como madre, como padre, como acompañante de la tecnología a ese dispositivo. Primero que se pueden saltar los requisitos ellos, ¿eh? Algunos adolescentes sobre todo saben cómo saltárselo. Y luego que estamos eso, haciendo que el niño o el chico dependa de lo que hace, de lo que dice la máquina, en vez de que vaya gestionando ese autocontrol y ese autoconocimiento y todo lo que implica el tú mismo, el darte cuenta de, uy, ya llevo tal tiempo, tengo que ir parando, cómo me siento, ¿no? En vez de que sea simplemente salta el aviso en la pantalla y ya se bloquea todo y no funciona. Entonces, sí que podemos usar herramientas de control parental para ciertas, a lo mejor, aplicaciones o a lo mejor para establecer ciertos usos o para evitar que hagan compras en Internet, pero que eso no suponga el que dejemos de hacer esta labor de acompañar. ¿Sí? Y especialmente en los más pequeños, precisamente es cuando menos necesario lo veo, porque precisamente es cuando creo que no deberían estar nunca a solas con una pantalla. Claro. Por lo tanto, no veo sentido a que niños de máximo 8, 9, 10 años tengan control parental, porque si lo tienen es que a lo mejor no estamos a su lado y Claro. deberíamos estarlo. Yo os cuento mi experiencia. Yo tengo tres hijos adolescentes de 12, 14 y 16 años y tengo un control parental que es para que mi hijo mayor, que hace deberes tarde por la noche, se apague todo a las 11, porque yo me duermo antes, Uh -huh. si no estaría yo. Uh -huh. Y ya está, lo uso para el momento de apagado, porque uy, perdón, porque si no creo que podría estar hasta las 2 de la mañana haciendo otras cosas. Claro, al final lo usas para un uso puntual, Yo, ¿verdad? Y para una función que en yo este caso sí, es necesaria, pero el resto de áreas no quita que tú estás encima y tú estás claro. ayudando. Claro, Sí, sí, y la educación, el trabajo de educación que tú has hecho, pues probablemente sea lo más importante a cualquier edad. exacto, Tampoco exacto. significa que por tener 16 años les tengamos que abandonar, con 16 hay que Claro, continuar, porque además a esa edad empieza bueno, no empieza, lo utilizan mucho para ver pornografía,
pueden Mm, empezar a apostar online, o sea, totalmente. hoy no nos va a dar tiempo a hablar de esto, Mm, pero hay unos usos específicos de la adolescencia que, sí. bueno, que... Que tienen sus riesgos. Y mm, fíjate cómo ha cambiado, ¿eh? Antiguamente, en nuestra época, cuando éramos más jóvenes, cuando nosotros salíamos de fiesta, nuestros padres estaban preocupados, ¿no? Porque estábamos fuera, a ver qué pasará, cuando llega, pendientes, ¿verdad? Y hoy en día, cuando los niños están en casa, bueno, pues los padres están tranquilos, dicen, bueno, por lo menos están en casa. Pero fíjate que si están en sus habitaciones con su pantalla, sin saber tú qué está haciendo, pues es que no tienes ni idea si está accediendo pues, a algún tipo de contenido inadecuado, ilegal, si está recibiendo amenazas, propuestas indecentes, ¿no? O sea, la tranquilidad aparente de que está en casa con un dispositivo es que está en cualquier sitio, ¿sí? exacto. Entonces, eso, el importante, el acompañarlos, el que sean conscientes y sepan que ante cualquier problema que se encuentren, que nosotros no vamos a estar allí recriminando ni juzgando, sino que al revés, que pueden contar con nosotros cuando tengan un problema y que vamos a estar a su lado. Y por eso esa relación de confianza que se va cultivando desde bien pequeñitos. ¿Mm? Pues Cristina, me ha parecido súper útil. Es como un aperitivo lo que nos has dado, porque sé que hay muchísimo más contenido que las Mm. familias necesitan. Ojalá, me encantaría si te animaras a venir más adelante a hablar de adolescencia Sí, y claro que pantallas, sí. que es un momento bastante crítico, Sí, aunque yo creo que todo lo que ocurre en la adolescencia lo hemos tenido que gestionar antes, ¿no? Que no se puede sí, empezar a gestionar cuando el chaval tiene 15 años, hay que empezar cuando tiene sí. 3. Se va sembrando, sí, Va sí, sembrando, porque poco si a no poco. es mucho más Sí. difícil. Sí, es mucho más difícil. O sea, no es imposible, pero sí que es difícil. Pero aún así, siempre digo que nunca es tarde para empezar a establecer esta relación de confianza, de normas, de límites, desde el respeto. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. Es ¿Mm? verdad. Voy a repetir dónde podéis encontrar a Cristina, que ya la habéis visto, que es estupenda y Ujú. sabe, es una grandísima experta en infancia y tecnología. Os he contado antes que ella es asesora pedagógica, da clase en la universidad, es profe, trabaja con familias, eres muy versátil. Ujú. Y la podéis encontrar en su página web que es cristic.com. Cristic empieza con C y termina con C, cristic.com. También os voy a decir cuál es su canal de Instagram, que es Cristic2Day, Day. Pues Cristina, ha sido un placer tenerte con nosotras y espero que estés fenomenal. Y a los demás os digo Igualmente, nos ve- muchísimas gracias, Amaya. que estéis muy bien. Adiós. Un saludo.